en su misericordia ordena todas las cosas para el bien de los que le aman y el bien de los que Él ama. Dios nos llama y nos llama a la salvación, a la comunión con Él, y nos atrae con lazos de amor, de mero amor de Dios, del Padre, que siendo nosotros pecadores, nos hizo renacer para una esperanza viva, genuina. Es Él, el bueno es Dios. Y hemos estado tratando que en esa alianza Dios nos va transformando. Nos va transformando con un propósito, que es que cumplamos el propósito con el cual fuimos hechos. En este propósito vamos a ser en alguna manera felices, tener paz y prosperar. Dios llama a un hombre llamado Jacob, que había sido modelado por su familia. El papá de Jacob, ¿quién era? Isaac. El papá de Isaac, ¿quién era? Abraham. Usted sabe que el libro de Hebreos capítulo 11 dice que Abraham anduvo como extranjero en la tierra de aquí para allá, y con él Isaac y Jacob. ¿Qué quiere decir? Que Abraham tenía viviendo consigo al hijo y al nieto. ¿Y usted sabe cuántas esposas tenía el nieto? 4. 2 esposas y 2 concubinas, y un montón de chinitos. Y todo esto generaba conflictos dentro de la casa. Pero Dios, que opera para bien en nuestra vida, conforme a los propósitos de Él, comienza a tratar con este hombre, y a pesar de que Dios es elástico en algún sentido en su misericordia, que no nos paga conforme a nuestras obras, sino conforme a sus misericordias. Discúlpeme, cuando digo elástico es porque no encuentro cómo transferirle lo que es la misericordia de Dios, que nosotros, siendo malos, Él es bueno, Él sigue siendo bueno. O sea, Él no cambia, pero su misericordia es tan amplia para con nosotros que no la podemos entender. Él llama a este hombre llamado Jacob, y lo llama con todos sus defectos, con todos sus desaciertos, con todas sus historias de fracaso, las pretensiones del alma, viviendo en su propia voluntad. Y lo llama, y ahí estábamos estudiando en el capítulo 35 del libro de Génesis, que es la transformación de este Jacob. Es el punto clave donde Dios a sus hijos los llama y les dice: no va más. Llegó el momento de la transformación, porque Dios en su misericordia nos llama y nos da esos tiempos de formación. Pero Él también, en su amor, hay un día en que nos llama a cuentas. Y a este hombre lo llama a cuentas para la transformación, para que pudiera experimentar lo que es vivir en propósito. Y nos dimos cuenta que en el capítulo 35, en el verso 1, le dijo: levántese, venga a mi presencia. Y él, obediente en alguna manera, en alguna medida, va a su presencia. Y en el verso 2 del capítulo 35 le dice, y le comienza el Espíritu Santo una guía interna en el corazón de Jacob, de tal manera que estaban cargando ídolos. Estaban cargando ídolos, y en ese cargar ídolos, algo internamente el Espíritu Santo obra en él, lo dirige a que suelten los ídolos. ¿Cuántos años estaban esos ídolos ahí? Bastantes años. Nadie lo sabía, solamente lo sabía, nadie lo sabía porque él no era politeísta sino monoteísta, pero había 2 personas que sabían: Dios y Jacob. Y un día Jacob dijo: yo con estos ídolos de mi corazón no voy a ningún lugar. ¿Sabe usted que la obstinación, por allá en boca de Samuel, dice que la obstinación es como ídolos e idolatría?
Mire esto, mi hermano, la obstinación es hacer de mi propio pensamiento un ídolo. Y eso me aleja de un corazón enseñable. Es como yo pienso, es como yo creo, es como yo digo. Y el cristiano no es como yo pienso, como creo, como digo. El cristiano es lo que tú digas, así es. No necesito entenderlo, pero la suma de su palabra es verdad. Ahora, en el verso 2, le quita los ídolos, porque hay veces que yo tengo ídolos que me sirven como fortaleza. Mi carácter en algún momento que fue modelado de acuerdo a una cultura, de acuerdo a una familia, de acuerdo a un apellido, un abolengo, de acuerdo al dinero, puede convertirse en un ídolo. Y ese ídolo, un día, si soy hijo de Dios, me va a ser quitado. Ahora, él sigue más adelante. Cuando le quitan los ídolos, Dios comienza a hablar con él. Ahí hizo un altar. Acuérdese que el trasegar de este hombre llamado Jacob lo marcó algo que se llama adoración. No era bueno para arrepentirse, no era bueno para escuchar, no era bueno para entender, no era bueno para obedecer, pero era bueno para adorar. La vida de Jacob, al igual que la vida de Abraham, fue una vida marcada porque era un hombre que donde llegaba hacía un altar de adoración. Y siendo malo, Dios en alguna manera, discúlpeme, no estoy colocando de que las obras pueden mover a Dios, pero Dios de alguna manera extendía su misericordia por este adorador. Ahí hizo un altar. Y cuando este hombre hace un altar de adoración, la adoración despierta algo, hermanos. Miren, la adoración obra en nosotros sanidad. La adoración obra en nosotros estar rendidos a Dios. La adoración, discúlpeme lo que voy a decir, en cierta manera me anula para que su voluntad impere. Pues yo podía tener muchos planes domingo en la tarde, pero yo atendí el llamado de la adoración, las otras cosas cesaron. ¿Por qué? Porque estamos en la casa de Dios. Entonces se endereza el camino, diseñados para adorar. Cuando yo me coloco disponible, la obra que el Señor está haciendo, la dirección del Espíritu Santo, comienza a encaminarme a sus propósitos. Y ese encaminarse a sus propósitos es como si acelerara el tiempo. Mire usted lo que voy a decir. Ese acelerar el tiempo es que cosa que yo estoy postergando. No que después me arrepiento. No que después pido perdón. No que después tengo preeminencia por mi hogar, por mi esposa, por mis hijos, por la iglesia. ¿Usted sabe que hay un orden para todo? El primer ministerio de un esposo, ¿usted sabe cuál es? Ser sacerdote En la casa de Dios. Porque usted me puede decir, pastor, yo predico por las calles, yo adoro como los ángeles. ¿Qué pasaría si yo pudiese hablar con tu esposa solas? Con sus hijos. Ese es el primer ministerio, porque yo puedo hacer lo segundo, pero no lo primero. Pero cuando yo me someto a la adoración, o sea, porque la carne hay que llevarla cautiva, el pensamiento hay que llevarlo cautivo a la obediencia de Dios en Cristo Jesús, muchas cosas comienzan a decantarse. Y mire lo que sucede aquí, esto ya lo vimos el domingo pasado. Dios comienza a quitar lo inconveniente que a mí me parecía bueno. Ustedes saben que en el verso 18 se muere una persona. ¿Se acuerdan quién se murió allí? Una mujer llamada... No me interesa. Una mujer llamada ¿qué? Rebeca. Y este hombre vaya en tierra. ¿Rebeca quién era? Era la nana. Por allá en Génesis 24 dice que cuando Débora salió de sus... Rebeca salió de su casa a casarse con Isaac, se llevó una nana, una sierva, una sirviente que se llamaba Débora. Rebeca, la esposa de Isaac, va y es tomada por esposa y se lleva una sierva llamada Débora. Cuando apenas era una joven, una niña, ella tenía una sierva. Nacen sus hijos, los hijos de Rebeca, o sea, los hijos de Rebeca con Isaac, ¿cuáles fueron? Esaú
y Jacob. Y esta mujer que era la nana, la sirvienta, la sierva de Rebeca, es la que cría a Jacob. La muerte de la mamá de Jacob ya había acontecido y no hubo tiempo para llorarla, pero él estaba llorando a la nana. Y entonces ahí quedamos de que hay amores que no son convenientes, que en un momento la cuidadora fue esa parte que me protegía, pero no podía pasar por estima de mi mamá. Ahora, si yo ya me casé, yo tengo que seguir honrando a mis padres, ¿cierto? Pero ya no será, ya el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán uno solo. Y el esposo tiene que ver por agradar a la esposa y la esposa por agradar al esposo. Si ven que hay un cambio. Y si yo sigo agradando más a mi mamá o a mi papá que a mi esposo o a mi esposa, tengo un amor indebido, de pronto sentimentalmente es bueno, yo lo puedo etiquetar de alguna manera como bueno, pero no es ordenado. Y donde Dios es un Dios de orden, donde opera el desorden, no prosperan las cosas. ¿Por qué no prospera el hogar? Porque estoy repitiendo el modelo de una familia que no es la mía, que de pronto fue la que le correspondió vivir a mi papá y a mi mamá. Pero no opera que yo traiga ese modelo a vivir acá. Lo mismo. Ya no puedo yo tratar de sujetar hijos que son mayores de edad, que están emancipados. ¿Por qué? Porque puedo estar haciendo lo que hizo este hombre. Mire, amaba tanto a esta mujer llamada Débora, que fue la que lo cuidó y era bonito, pero eso ya pasó. Miren cómo era el Senaca. Él tenía 4 mujeres y todavía estaba viviendo con la nana. ¿Se imaginan ustedes quién le llevaba el cafecito, la sopita? Desde antes de nacer, desde antes de la mamá casarse, ya estaba ella ahí. Yo puedo estar migrando modelos antiguos a este. Usted sabe, hijo de Dios, que si usted es soltero, sus prioridades van a casar cuando usted diga sí acepto. Hija de Dios, sus prioridades van a cambiar cuando usted diga sí acepto. Ahora, él la enterró por allí, por allí lo vimos ahí mismo, en el verso 8, y le colocó un monumento. En la Reina Valera dice Alon Bakú, que significa el roble del llanto. Y él estuvo ahí llorando algo que ya era del pasado. Dios nos permite ciertos llantos. Usted tiene una desilusión de amor, usted tiene una pérdida económica, usted pasa un luto de mamá, de papá, Dios nos permite que nuestras emociones en algún momento nos quebranten para acercarnos a Él. Pero Dios va a seguir su plan a pesar de nuestros dolores. Hay momentos en la vida en que esas transiciones nosotros las prolongamos mucho nosotros. Cristo viene, nos da una nueva vida y nos escribe un plan a seguir. Pero yo no le puedo decir, espera que entierre a mis padres y mi madre y después te sigo, porque no hay opción a pagar. Dios, cuando yo no tomo la determinación en obediencia de seguir el camino que Él quiere, Dios comienza a operar. Cuando Dios a nosotros nos había prometido que si nos ocupábamos de su obra, Él se ocuparía del estudio de nuestros hijos. Cuando mi hija se fue a graduar, yo ya tenía el vestido listo. Discúlpeme, yo no soy modelo a seguir. Déjenme que comparto testimonio. Para irme al grado y sacar pecho, papá exitoso. Pero fue Dios el que le dio estudio, fue Dios el que la llevó, fue Dios el que le dio la capacidad, fue Dios y yo solamente como que, wow, Dios obrando.
Pero al final, yo quería entrar en el minuto 90 y meter el gol para levantar el podio. Y Dios, que no comparte su gloria con nadie, no permitió que fuera, porque la gloria es de Dios y Dios conoce nuestro corazón. Pasó la pandemia, alguna cosa tuvo que haber pasado y Dios opera. Cuando yo quiero por mis propias fuerzas, Dios opera y ordena lo que tiene que ordenar. ¿Y qué le puedo decir? Dios es malo porque no me... No, Él es soberano desde que inició la obra hasta que la terminó. Y así mismo con ustedes y con todos en todo. Hay momentos en que solamente puede levantar la vista al cielo y decir, Señor, yo sé que yo estoy pegado, pero como el candado, por fuera, esto todo es mérito tuyo. Y casi siempre esas son las victorias que permanecen verdaderas. Las otras son que las inventamos nosotros y nos toca sostenerlas. Y mire usted que más adelante Dios le dice, no me gusta que esta relación que tienes con esta mujer que fue de bendición en algún tiempo continúe, porque ya tienes 4 esposas, no necesitas que te consientan, necesitas que te portes varonilmente. Y así le tenemos que decir nosotros a los hijos que tenemos grandes. No, que tengo problemas con ella es tu esposa. Ella, Dios y tú, punto. Un consejo, pero necesitas crecer hacia el hacer las cosas bien, no hacia el conocer las cosas solamente, sino a rendirte al plan, la voluntad, la instrucción de Dios. Más adelante Dios le quita los ídolos, lo atrae, lo llama a su presencia, le quita los ídolos, le quita la dependencia del pasado que tenía, de unos amores que no correspondían, de unas relaciones que no correspondían. Y mire que más adelante dice que en el verso 16 que Raquel muere, 16 y 17, dando a luz sus hijos. Les quita la mamita consentidora, la nana consentidora, y ahora le quita el amor de su vida. Porque él miraba por los ojos de esta mujer. Yo puedo estar embriagado de amor, tan embriagado de amor que me puedo apartar de Dios. El día que mi esposa coloque la mirada en mí antes que en el Señor, por esperanza en mí, un hombre que lleno de defectos y tan finito, ese día hay problemas. ¿Por qué hay problemas? Porque Dios no va a permitir ídolos en medio del corazón, ni de mis hijos, ni de mi esposa, ni de la iglesia. El día que ustedes coloquen la mirada en su pastor, que es un hombre tan imperfecto, ese día van a haber problemas. Este hombre estaba mirando por los ojos de esta mujer. Ya él era un anciano. Pero él se deleitaba viendo que Dios había cumplido su deseo de alcanzar a esta mujer hermosa. En un momento dado es arrancado, en el mismo capítulo sucede esto, le quitan los ídolos del corazón, le quitan una relación que lo estaba protegiendo de más y no dejaba que él madurara, y le quitan el amor de su vida porque Dios quería ser el amor de su vida. Ahora, y más adelante, y él queda con 2 niños, uno recién nacido y seguramente uno de unos pocos años. Y más adelante en el verso 27, por favor vamos juntos allí. En el verso 22, aconteció que cuando moraba Israel en la tierra, vamos en el 22 por favor. Cuando moraba Israel en la tierra, fue Rubén. Rubén era hijo de una de sus concubinas, era el primogénito, y mira lo que pasa aquí, durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Él estaba distraído
porque su nana todavía vivía, porque estaba súper enamorado y en su casa estaba sucediendo algo. Su abuelo había dicho que su esposa era su hermana. Su papá había dicho que su esposa era su hermana. Seguramente este hombre que tenía 4 esposas no tenía una identidad. ¿Cuál es mi esposa? ¿Cuáles son mis hijos? ¿Cuál es la relación entre el mayor, el menor? ¿Cuál es la relación con el suegro? O sea, estaba modelado de tal manera por la cultura que todo lo estaba haciendo mal, conociendo a Dios. Por eso Cristo nos promete no solamente la salvación que es obra del Espíritu Santo en nosotros, sino nos promete un manual de vida hasta que Él llegue. Guarden estas cosas para que les vaya bien, guarden estos estatutos, estos dichos, estos mandamientos, estas palabras, guárdenlas para que les vaya bien. O sea, nos está fijando un plan de vida. Ese plan de vida en la vida de Jacob se perdió. Jacob conocía de Dios. Y yo qué voy a decir, lo voy a decir con una misericordia especial. Muchos conocemos a Dios y creo que somos salvos, pero nos estamos perdiendo dentro de su casa. La voluntad del hombre es anatema delante de Dios. La voluntad de Dios en el hombre es lo único que le da valor. La voluntad de Dios en el hombre. Esto estaba sucediendo en la casa de Jacob. Su hijo mayor se acostó con una de sus concubinas. Y usted, hasta el día de hoy, estas familias están peleando por esto. Porque, mis hermanos, yo puedo bendecir o maldecir mis generaciones. Y esta historia no terminó bien. Sin embargo, ¿qué pasó aquí? Jacob, cuando usted lee el texto, Jacob dejó, no quiero decir cuántos años tenía, pero al final fue que llamó a su hijo a cuentas cuando su hijo ya tenía nietos. Su hijo lo deshonró. ¿Qué hizo Jacob? Se aisló. El papá dejó de hablarle al hijo por años. A uno le puede parecer terrible que el papá deje de hablarle al hijo. ¿Usted sabe cuánto pasa esto en la vida de los cristianos? Salmo 55 es la historia de alguien que está huyendo de su casa. Mire, la vida no es de acuerdo al modelo humano que dice, ya no te quiero, yo me voy. No, es que usted no se puede ir. ¿Por qué? Porque ya no serán 2, sino serán 1. Jamás, la Biblia dice que jamás alguien aborreció su propia carne. Él dejó esto debajo del tapete, pero el Espíritu Santo que nos guía siempre lo tenía presente, esperando que en él operara arrepentimiento. Rubén tenía que arrepentirse porque había deshonrado a su padre. Pero Rubén aprendió esto de algún lugar y de alguna manera, o por acción que vio, o de su padre, o del lugar donde vivían, o sea, por la permisividad de su padre, o de alguna manera lo tuvo que haber aprendido, o sea, que hubo una ausencia de papá en aquel lugar. Y esa ausencia de papá está modelando una persona que no tiene un padre que le discipline. Cuando llegue a Cristo, el Espíritu Santo va a comenzar a trabajar en él lo que es la autoridad. Alguien que el papá no le dice cuando es niño, mire, tiene que llegar a las 10, tiene que lavar la loza, tiene que hacer X oficio. Cuando llegue a grande y no tiene esa moción de autoridad, cuando es modelado su carácter, cuando llegue a Cristo, la palabra de Dios le va a decir, sujétese a las autoridades. Honra a sus padres. No, pero es malo, vas a tener que honrarle. Si no, no vas a cumplir con el mandato de la Escritura. Sucede esto y Jacob se queda quieto.
Voy más adelante al 27. Después vino Jacob a Isaac su padre, a Magren, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Esto fue una vuelta de casi 40 años para llegar al lugar de Hebrón, en un lugar cercano al monte Sión, para llegar al lugar donde se iba a establecer el templo de adoración. Una vuelta y vamos al 28 acá, por favor. Y fueron los días de Isaac 180 años. Vamos juntos. Y exhaló Isaac su espíritu y murió y fue recogido a su pueblo viejo, lleno de días, y lo sepultaron Esaú, Jacob y sus hijos. Mire lo que pasa en el capítulo 35 de Génesis. Dios lo llama, Dios le quita los ídolos del corazón, Dios le quita las malas relaciones, Dios le quita los amores extralimitados. Dios en alguna manera lo confronta con la deshonra y Dios le quita el sustento material que tenía sobre la tierra llamado Isaac. En un solo capítulo, lo que no se hizo durante muchos años, Dios lo hizo en corto tiempo. Maestro, por favor, ¿me alcanzas esa planta? Mire usted lo que la Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 15. La Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 15, no sé si se alcance a ver aquí, que somos, dice el Evangelio de Juan capítulo 15, dice, yo soy la vid verdadera, hablando Cristo, y mi Padre es el labrador. Y hay un propósito, que ustedes lleven frutos. Dice, y todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Pero si lleva fruto, será podado, será limpiado. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios con Jacob en el capítulo 35 de Génesis? Lo estaba guiando para que diera fruto, para que cumpliera el propósito eterno de Dios y el propósito con el cual había sido traído a este mundo. Dios lo dejó 27 años suelto. Y él cargó con un montón de cosas. Tenía 12 chinitos, 4 esposas, una nana, unos cuñados, un montón de argumentos para decir que pobrecito yo. Dios en un solo capítulo quitó eso porque llegó el tiempo del cumplimiento donde Dios iba a cumplir todo lo que se había propuesto hacer, aunque la vida de él era caótica. Para Dios no había impedimento. Aunque esté lejano, Dios lo iba a acercar. Aunque él se mirara fracasado, Dios le iba a dar propósito. Aunque a la vista de sus esposas era algo que no era demostrar, Dios le iba a dar valor. ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía lo había llamado con un propósito, como usted y como a mí. Pero Dios dice, no lo voy a dejar sin formación, no lo voy a dejar sin disciplina. Y Dios comenzó el proceso, Miguel. Juan 15 dice que vamos a ser podados. Y la Biblia dice, a nosotros nos enseñaban que la poda era cuando el Señor quitaba, Miguel. Dios no necesita quitar para podar. El quitar es consecuencia de un corazón endurecido. La Biblia dice en Juan 15, dice, ustedes están limpios es por la palabra. O sea que todo cuanto pasa en la vida del Hijo de Dios es para que el Hijo de Dios atienda la palabra de Dios. Absolutamente todo. En sus lutos, este hombre llamado Jacob reconoció que a quién debemos honrar y a quién debimos honrar, pero ya no es tiempo.
En su luto reconoció que aunque puedo amar mucho a una persona, tengo que amar a Dios sobre todas las personas y sobre todas las cosas. En sus lutos, este hombre aprendió de que su papá era sustento material, pero mi sustento viene de arriba, de Dios. En sus lutos, este hombre entendió que si no corrijo mi casa, que si no me corrijo yo, aún mis hijos van a ser de deshonra, me van a deshonrar. En sus lutos, en sus angustias, en este momento él entendió que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Él lo entendió en este capítulo. ¿Por qué? Porque Dios comenzó a podar. Esta planta es un manzano. Manzano. En este manzano, la idea no es que crezca, porque si crece, va a llegar a altura hasta que se dobla y se va a malformar. Sin embargo, en este manzano, que él puede crecer mucho, en algún momento alguien va a tener que podarle aquí. Si no lo podan, va a tener hojas hermosas, pero no va a llevar fruto. Y estos hijitos que tiene aquí, es que como tienen bastante sombra, porque es alto, porque es grande, porque es poderoso, él comienza a crear cositas aquí. Pero estas van a ser infructuosas. Cuando un árbol grande está dándole mucha sombra a un árbol pequeño, el leñador corta el árbol grande para que el pequeño se desarrolle. Isaac era ese árbol grande que en algún momento fue podado de la vida de Jacob para que este hombre se hiciera cargo de su economía, de su administración y de sus hijos. Esta mujer llamada Débora era ese árbol grande que le estaba dando sombra a él porque había un refugio, había una casa donde él se refugiaba. ¿Sabe que en algún momento fue podado? Fue podado de él. Porque hay personas, mire, y a mí me llama la atención esto. Cristo, amando a sus discípulos, un momento le dijo: donde yo voy ustedes no podrán ir. Y hay un momento en que uno le dice a los hijos: donde tú vas yo no puedo ir a meterme en tu hogar. Hay un momento en que uno le dice a la oveja: donde tú vas yo no puedo ir, porque le puedo ir a solucionar el problema marital a través de un consejo, pero cada vez que ustedes se ponen de pronto en un disgusto, no voy a poder meterme en la mitad, porque van a tener que aprender a perdonar, a hablar, a dialogar, a gestionar el conflicto. No puedo ir. Esto le pasó a Débora. No podía ir a donde este hombre iba a ir, ella tenía que quedarse ahí. Si yo, como papá, quiero mudarme a vivir no quiero decir que no lo puedo visitar, mudarme a vivir con usted a los 50 años para todavía darle la sopita, yo voy a ser cortado. O cada vez que se mete en un problema financiero, económico, yo voy a estar ahí, yo voy a ser cortado, porque Dios está interesado en que sus hijos crezcan. Hermano, mire, y lo que Dios se va a decir con suprema misericordia. Este hombre se le interesó la vida cuando Isaac no estuvo, tuvo que ponerle la cara a la vida. Cristo nos llama a seguir el plan, no a postergarlo, no a quedarnos en nuestras ambivalencias, en nuestros dolores, en nuestras angustias, en nuestras incertidumbres. Tenemos que seguir el plan. La obra del Señor se tiene que hacer con nosotros, a través de nosotros. Este hombre fue podado, le fueron arrancadas ramas infructuosas, se le fueron cortadas, hermano. ¿Por qué? Porque si habían sido de bendición, ya no eran de bendición. Y que mire, si usted ve aquí hay una cicatriz, esta cicatriz que en algún momento alguien lo podó. Y si no lo podan, no puede fructificar. Hermano, mire, todo lo que el Señor ha permitido ha sido para bien, son cicatrices, pero donde hay una cicatriz, hay testimonio de que Dios es un Dios que sana, que es un Dios sanador.
Dios nos está quitando las cosas que nos estorban, que pelean con su deidad, que pelean con su gloria. Y hermano, mire, así como Abraham le dijo a Lot un día, si usted escoge la llanura, yo me voy al monte, si usted escoge el monte, yo me voy a la llanura, porque es lo mismo que Cristo le dijo a sus discípulos, donde yo voy ustedes no podrán ir. ¿Por qué? Porque hay un momento en que mis hijos necesitan depender de Dios. Hay un momento en que la oveja tiene que aprender a depender de Dios. Porque puede hacer de respeto al pastor, discúlpeme, se lo digo, un ídolo. Cuando el pastor dice, es que yo creo, que yo pienso, no, es que yo creo que el pastor piensa, no es lo que papá piensa. Y aún a mis hijos, uno les dice, usted necesita la misericordia de Dios, nosotros dependemos de Dios, yo no te puedo sanar, yo no te puedo ayudar más de lo que Dios te puede hacer contigo. Vamos juntos, presentémonos juntos ante el Señor, miremos sus escrituras, vamos a buscar de su presencia, pero es con Dios, porque si me atravieso entre su relación con la de Dios, hermano, en algún momento usted va a ser podado, y quién quita que la rama que le esté estorbando sea yo. Soy el árbol que da mucha sombra. El papá puede dar mucha sombra a un hijo y lo vuelve hijo holgazán. Y ahí le dicen, no voy a dejar sin disciplina, y si la disciplina es que se han podado, yo soy la rama sobrante. Ahora, en esta poda, el Espíritu Santo no desperdicia absolutamente nada, hermanos. Todo cuanto ha sucedido es un cántico de misericordia. Dios lo ha permitido y todo lo ha capitalizado, lo ha aprovechado para bien. Entonces, ¿qué es lo que buscamos aquí? Cuando usted ve este hombre que se fue siendo joven y llega con un montón de cicatrices, como este árbol ya podado, a la casa de Dios, esto habla de la gracia. Hermano, mire, hayan hombres, discúlpeme, esto solamente está en mi corazón, o sea, no lo dice la escritura, hayan hombres buenos, no como este Jacob, o sea, imposible que en la tierra no hubiese alguien que no tuviera tantos problemas que este Jacob, pero Dios no abortó el plan con Jacob. O sea, usted le puede escoger entre Jacob y Esaú, Jacob está fuera de juego. Pero Dios no abortó el plan con Jacob. Decepcionado y decepcionando. Y Dios no se cansó de Jacob. Yo en esto, aun cuando Dios lo sujeta, le da una cicatriz, le genera una cicatriz aquí en su caminar. Cuando le he quitado algunas cosas que él consideraba valiosas, yo lo que veo es la gracia de Dios. Por su gracia, Dios le quitó. La gracia es, en el hebreo es la palabra chen. Es cuando un rey se baja y le lava los pies, le sirve o tapa la desnudez de un pordiosero, un esclavo y un siervo, un rey sirviendo de un esclavo. Eso es gracia. La palabra chen es el rey que le sirve al esclavo. O sea, este hombre Jacob no tenía opciones de ser bueno. Y Dios en su gracia lo busca. Toda la historia habla de esto, toda la historia de la Biblia habla de esto. Dios dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Dios busca a David cuando David se escondió en una cueva y pasó un momento de depresión y de angustia. Dios busca al desobediente de Jonás. Dios llama aún a los Caínes, le dice, si el pecado está a la puerta, pero a ti será su deseo. Si bien hiciere bien te va a ir, Caín. Pero
toma la decisión. Esta gracia, hermano, que se extiende y aparentemente este hombre podía hacer lo que quisiera. Yo creo, yo pienso, yo determino, moralmente quiero, y haciendo su propio plan, un día Dios lo sujeta. En un solo capítulo le quita todas esas arandelas y argumentos y quedó él y la presencia de Dios. Se dice, no, muy duro, ¿qué pasó? Hermano, no fue duro. Es cuestión de un año, se aceleró lo que no había pasado en 27 años en la vida de este hombre, porque Dios iba a cumplir la promesa con la cual lo llamó. Dios tenía un plan para cumplir. Porque mire, hermanos, a veces los hijos dicen, yo no pedí nacer, papá, o yo soy así, o así me enseñó mi mamá, mi papá, o yo vengo de una cultura donde es así. Mire, hermano, usted no es culpable del lugar donde nació. Usted no es culpable de pronto que hayan algunos, una mala modelación de su carácter, de su vida espiritual, de sus palabras, de sus actitudes, de sus emociones. Porque cuando a mí no me enseñaron a respetar, yo no sé cómo respetar. Cuando a mí no me enseñaron a amar, yo no sé cómo amar. Cuando a mí no me enseñaron a dar, yo no sé cómo dar. Cuando a mí no me enseñaron a acercarme, yo no sé cómo acercarme. O sea, no soy culpable. Y uno como pastor vive esto con muchas ovejas cuando dice, pastor, es que yo no sé cómo decirle a ella que la amo. No sé cómo arrepentirme. No sé cómo decirle a mi hijo que yo lo amo. Que, hermano, ¿usted ha abrazado a su hijo alguna vez? Pastor, me da pena. Pero entonces uno entiende, fue que a él no lo abrazaron. A él no lo perdonaron. Venga, ¿usted cómo va a echar a su hijo de la casa? Porque si es su casa, es la casa de su hijo menor. A nadie lo pueden echar de lo que es de él. No, pero es que por tomarse bajo de la casa y lo traen afuera. ¿Por qué cree usted que viene eso? Porque está repitiendo un modelo. Usted no es culpable de esto. Pero sí es responsable de seguir en esto. Si somos responsables de seguir en eso. Porque es que mi papá no tuvo la escritura, discúlpeme. Yo sí tengo las escrituras para que sepas y hagas. Para que sepas cómo conducirte cuando eres hijo de Dios. Eso es lo que Pablo dice, para que sepan cómo conducirse en la casa del Señor. O sea, yo de pronto otro lo haría sin culpa, no estoy juzgando, pero yo sí lo estoy haciendo con conocimiento. Porque yo sí conozco las Escrituras y Dios no tiene por inocente al culpable. ¿Me llevan la idea? Yo no soy el culpable, pero sí soy el responsable de que esto cambie. Yo soy responsable de aquí en adelante. Yo soy responsable aún de mis hijos. Pastor, no tengo hijos. Usted tendrá hijos y soy responsable de la vida que está formando para ellos, del testimonio que está formando para ellos, para sus generaciones. Entonces, voy a ir al Salmo 32. Todos estos conflictos llegan a la vida de las personas, mi hermano. Por ejemplo, una familia, un hogar donde no haya conflictos, uno de los dos está mintiendo, ¿yo? Porque siempre van a haber conflictos. No es la ausencia del conflicto lo que se busca, es que yo pueda dar una gestión al conflicto de acuerdo al modelo de Dios. En Salmos 32, acuérdense ustedes, vamos a ir a Salmos 32. En Salmos 90:12, Salmo 90:12, no busquen, se lo voy a citar yo. Salmos 32. Salmo 90:12 dice, enséñame a contar mis días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Contar los días es contar lo que me está pasando, contar los años, contar los meses. Yo he contado 40 y tantos, casi 50 años, los he contado. Y el propósito de esta vida que he vivido es que yo traiga a mi corazón sabiduría. Ese es el propósito con el cual estoy acá. Ya soy salvo.
Ya soy salvo. Sí me hago entender porque he creído en Cristo. Él me va a corregir, me va a santificar, incluso me va a disciplinar hasta llevarme y verle tal cual como Él es. Él se encarga de que sus hijos sean santificados. Y en ese proceso de santificación, desde que le conocí, hay un objetivo, que yo cumpla el propósito con el cual fui llamado, el propósito eterno de Dios. Y eso no se puede cumplir si no hay sabiduría. Sabiduría. Él quiere que nosotros traigamos al corazón sabiduría. Ahora, en el Salmo 32, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Ayúdeme. Y cubierto su pecado. El Espíritu Santo llama a salvación a los hijos de Dios, a los que Dios ha determinado. Él es el que nos llama. Usted está aquí no por voluntad propia. Dios mostró su amor en nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La obra comienza en Dios, ¿cierto? Ahora, estando en Dios, estando en Cristo, estando en la salvación, nosotros podemos obrar de acuerdo a nuestro corazón. Y en ese obrar de acuerdo a nuestro corazón, el Espíritu Santo está dispuesto a guiarnos al arrepentimiento a través del proceso de disciplina, a través de unos procesos que suceden en el alma, donde el Espíritu Santo dice, mira, hay un modelo a seguir. Constantemente va a estar lidiando con nuestra naturaleza, para que nosotros cedamos a la voluntad de Dios. Dios puede imperar sobre nosotros, pero en alguna medida somos movidos a la obediencia. Dios, que no retarda sus promesas, a este Jacob le dio 27 años y en un solo año transformó su vida. Aquí hace una diferencia, transgresión y pecado. Esas transgresiones siendo hijo, yo me salto la voluntad de Dios. Mis hermanos, entre más cercano estoy a Dios, más personal es su voluntad conmigo. Ejemplo, usted es hijo de Dios y que usted cometa de pronto por X o Y circunstancias se le sale una palabrota de las palabras prohibidas, los pasos prohibidos o algo. El Espíritu Santo comienza a obrar en usted. ¿Cuántos de aquí se enojan? ¿Se han enojado este mes, este año? El Espíritu Santo va a comenzar a obrar en usted y va a decir, oye, usted es de los míos, es hijo de Dios, es del rebaño, y comienza a obrar en nosotros. Y ese obrar en nosotros es para corrección. Si bien no nos va a dejar sin disciplina, nos permite acercarnos al Dios de la misericordia y nadie nos puede arrebatar de su mano. El mundo busca romper la conciencia del Hijo de Dios cuando le dicen a usted, oye, ¿y usted es cristiano? Y se enoja. Sí, los cristianos se enojan. Y el mundo lo juzga porque se entendieron que un santo es alguien que es hecho de yeso, que no comete pecado. Los santos están en un camino de perfección, conocen a Cristo y están bajo la obra santificadora del Espíritu Santo.
Dios constantemente está tratando en nuestras transgresiones, transgredimos lo que conocemos, transgredimos sus estatutos, transgredimos la ley, transgredimos aún los dichos del mismo Cristo el Salvador. La Biblia dice, si a cualquiera que aborrece a su, estoy parafraseando Mateo 5, cualquiera que aborrece a su hermano en su corazón es homicida. ¿Cuántos hemos aborrecido a alguna persona? Pero pastor, usted es hijo de Dios, sí, he transgredido. Como Jacob había transgredido conociendo a Dios. Y aquí es lo inexplicable de la gracia de Dios que fue derramada en nuestros corazones. Que somos sumergidos en esa gracia. No como ocasión para pecar, pero sí para mantenernos unidos a la esperanza genuina que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jacob le perdonaban las transgresiones y su naturaleza de pecado Dios ya había tapado, cubierto. Porque es que mire, si nosotros nos miramos a nosotros mismos es terrible. Imagínese, ¿usted se casaría con usted mismo? ¿Viviría con usted mismo? Terrible, como ese genio de cocodrilo que a veces tenemos. Pero Dios en su misericordia no nos ve a nosotros tal cual como somos, sino a través del sacrificio de Cristo, cubierto mi naturaleza, mi pecado. No les tengan en cuenta sus pecados. Perdónalos porque no saben lo que hacen, es cubierto mi pecado. Pero mis transgresiones no son cubiertas. Tienen que ser perdonadas, pero para que obre perdón tiene que obrar arrepentimiento. Esta transgresión tiene que ver con los hijos, que Dios llama, que Dios disciplina. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu en espíritu no hay engaño. Esta iniquidad es mi papá, mi mamá vivían en desorden, mis abuelitos, el gobierno, la cultura y todo eso, Señor, todo esto está en mí, es verdad. Yo no soy culpable de eso, soy responsable de cambiarlo, pero esas culpas no están sobre mí. Voy más adelante, ya dándole fin, porque de día y de noche se agravó sobre ti mi mano, sobre mí tu mano. Mire, de día y de noche no me gusta eso, hay que quitarlo. Se agravó. ¿Por qué? Porque Él en su misericordia estaba orando. Ahora, voy un poquito más allá. Mi pecado te declaré y no encubrí. Señor, mire, yo tengo la inclinación al mal. El carácter mío, Señor, me está jugando una mala pasada. Estos pensamientos, estas palabrotas, estas malas amistades, esta pereza, esta muerte espiritual que he sostenido como el que sostiene un cadáver. Está la iglesia abierta, está el ministerio pastoral abierto, está el consejo de los ancianos y yo me estoy dejando morir. No encubrí mi iniquidad y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ya me perdonaste. Ahora, ya me perdonaste mis pecados, pero antes de eso yo tengo que, mira, ahí dice, confesaré mis transgresiones. Hijos de Dios que están dejando perder lo precioso de Dios, están transgrediendo la ley, están transgrediendo el mandato, están pisoteando el amor de Cristo. ¿Usted sabe cuánta gente echa a perder el matrimonio y no se quiere divorciar por el orgullo del cano? ¿Usted sabe cuánta gente abandona la oportunidad de adorar en iglesia, en familia, en la congregación, porque hay un pleito o por cuestiones de gustos? Es una transgresión, o sea, es una desobediencia de hijo, o sea, es un accionar de hijo caprichoso.
Confesaré mis transgresiones a Jehová, mi hermano. Este proceso es muy importante. Yo puedo buscar culpable. ¿Por qué voy? ¿Por qué me congrego? ¿Por qué no me congrego? ¿Por qué hago? ¿Por qué el Señor? ¿Por qué está lloviendo? ¿Por qué soy pobre? ¿Por qué no tengo transporte? ¿Porque los demás saben más que yo? Cualquier cosa. Pero en algún momento nos va a pasar como a Jacob. Vamos a ser encerrados de tal manera que yo diga, Señor, mire, soy yo. Y en algún momento le voy a decir a mis hijos, yo te fui de mal ejemplo. Voy a confesar mis transgresiones. Es gracia de Dios que nos permita hacer esto. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado, hermano. Mire, Dios llamó a Jacob 6 veces, 27 años llamándolo. Y si lo llamaba porque se quería dejar encontrar de Jacob, lo podía hallar. Y como no atendió el llamado, en un año, Dios lo halló a él. 27 años llamándolo. Y lo que está diciendo aquí David es, en esos 27 años orará todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. O sea, acérquese porque usted es hijo. Se está perdiendo lo mejor de la salvación, que es tener comunión con Dios. Se está perdiendo el gozo de sentirse hijo, recogido, amado, educado, sustentado, usted y sus generaciones. A la verdad, Dios puede ser hallado. Ahora, ciertamente en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él, porque va a comenzar a sacudirse, porque Dios se va a dejar ver. Dios va a quitar de pronto la nana, el sustento de pan, porque Dios se quiere dejar ver. ¿Es necesaria esta poda profunda? No, no es necesaria. No es necesaria. Pero Dios no dejará a sus hijos que ha restaurado para la salvación sin tratar con Él, porque Él es Dios que cumple, que promete, pero también cumple y que lleva a cabalidad sus planes. Tú eres mi refugio. Ya no estaba el papá, ya no estaba la nana, ya no estaba el amor de su vida, ya no estaban los ídolos, ya no había nadie. Y mire lo que dice esta alma. Tú eres mi refugio y me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación. Esto ya no había más nada, solamente el altar de adoración. Estos cánticos de liberación es que en medio de esos procesos de adorar, se podía haber acabado el mundo y él estaba adorando. Y hermanos, cuando crecemos tanto, que puede que no haya un pan o no haya un arroz para echarle a la olla, y estos los cristianos que bendito Dios, Señor, te alabo, te glorifico. Yo he visto cristianos en el hospital adorando a Dios. He visto personas en funerales adorando y agradeciendo a Dios. Un funeral que me impactó el año pasado fue el del pastor MacArthur, donde la gente adoraba a Dios por la vida del hombre. O sea, no estaban llorando porque se había ido como tal, sino estaban gozosos por el regalo de Dios en él, en su pastor. O sea, ya esto no es una adoración normal. Esta es la adoración que sentía el apóstol Felipe cuando era apedreado y vio a Cristo. En medio del dolor, su presencia cesó todo dolor. Hermano, mire, con cánticos de liberación. O sea, una persona que realmente se doblega ante Dios, ni la muerte lo puede espantar. Ya se fatigó de andar en sus planes, en sus angustias, en sus montón de circunstancias, en sus rebeliones.
Ciertamente en la inundación de muchas aguas nunca te voy a decir, con cánticos de liberación me rodearás, y con esto termino. Te haré entender. Mire, hasta aquí en este texto estaba hablando un alma que había sido procesada, que había pasado por muchas aguas, y dijo, oye, todo esto es para que yo adore a Dios. Lo que me fue quitado era porque Dios quería podarme para que yo llegue a fruto. Yo no estoy aquí para hacer mi voluntad, que es muy difícil de sostener. Yo estoy aquí para adorar y hacer la voluntad de Dios. Automáticamente Él entiende esto y se rinde al Señor. Señor, gracias por lo vivido, por las tormentas, Señor, por los que se me montaron en el barco y me sacudían el barco, por aquellos que me hicieron llorar, las veces que fui torpe, Señor, las veces que huí y tú me querías era amar y restaurar. Gracias por todo este camino, porque yo entendí que tú me llamas para que tengamos intimidad. Estemos juntos, que yo en ti soy fuerte, soy poderoso, estoy completo. Entonces cambia, aquí hay un cambio y otra persona, en este caso es Dios, dice, ¿has entendido? Esto no es un desgaste, esto no es un juego, esto no es que el enemigo tenía más fuerza. Mire que hay un cambio en el sujeto que está hablando. Dice, como has entendido, te haré entender más. Y de aquí en adelante te enseñaré el camino por donde debes de andar. Y es más, ya no vas a andar solo. Ya no vas a andar solo. Es cuando el niño pequeño está aprendiendo a andar y la mamá le hace a lado y lado con sus manos un cuidado especial y él está dando pasitos y sobre ti fijaré mis ojos. Eso es lo que implica esta expresión acá. La mamá cuidando el caminar de alguien que está aprendiendo a caminar. Esta es la promesa para los que son corregidos, tienen un corazón enseñable. Dios les va a enseñar no solamente el camino que pasaron, cuál era el propósito, sino que va hacia adelante. Sobre ti fijaré mis ojos, te haré entender y te voy a dar un camino, un destino, un fin, un propósito. Te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes de andar. Esto es una persona verdaderamente rica. Esta es una persona que ha conseguido el sentido de la vida. Esta es una persona que no está aventurando. Una persona que sabe que nació para un propósito eterno de Dios. Hay gente que dice que yo soy adorador, yo soy predicador, yo mientras esté vivo voy a ser de ejemplo a mis hijos. Mientras esté vivo, con lo que Dios ha provisto voy a extender su obra. Mientras esté vivo, escucharé qué tiene Él para decirme en las Escrituras. Mientras esté vivo, voy a ser parte de la congregación. Mientras esté vivo, voy a hacer testimonio en mi trabajo. Claro, como entendió ya el camino transitado, voy a tener cuidado especial de ti. Esto es una persona formada. Incline su rostro, ya no podemos avanzar más. Padre, en el nombre de Cristo, hoy entendimos que el camino ha sido un camino de gracia, que el Rey se ha tomado el tiempo de tratar con nosotros. El Rey Santo, el Todopoderoso, no ha acelerado los tiempos. Ha tenido una paciencia, una misericordia tan especial que hemos entendido el día que quitaste, el día que pasamos momentos de soledad, el día del luto, el día de la enfermedad. Era tu gracia operando en mí. Era tu gracia dándome camino. Era tu gracia tratando con mis transgresiones. Habiendo gente buena. A los ojos humanos, a ti te plació, Dios, no darte por vencido con nosotros. Tú tienes un plan, Dios, con nosotros, con nuestras generaciones. Tú restauras, tú levantas gracia inmerecida. Gracia inmerecida. Estamos aquí por mera gracia. Estamos vivos en este tiempo por mera gracia.
Cuando te llevaste la persona que yo consideraba cercana era por mera gracia. Cuando quitaste era por mera gracia, Dios. Aunque yo estaba sumergido en el dolor, tú tenías un plan, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo, porque nos harás entender el camino. Y tendrás cuidado de nosotros, lo que tu palabra dice, Señor. Bendito Dios. En el nombre de Cristo. Amén y amén. El Señor Dios Todopoderoso los bendiga, los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga en nosotros misericordia y coloque en nosotros paz en el nombre de Cristo. Dios me les bendiga. Si usted voluntariamente quiere ofrendar en esta iglesia, la Biblia dice cada uno dé como haya propuesto en el corazón. La Biblia dice, según haya prosperado, aparte cada primer día, o sea, cuando vaya a la iglesia, y comparta sus ofrendas. Si usted quiere voluntariamente ofrendar en esta congregación, lo puede hacer en ese lugar o por cualquiera de los medios virtuales que se han dispuesto para eso. Dios me le bendiga, saludes en el amor del Señor, por favor.